Somos Conciencia Podcast, un espacio creado por Sinergia, integrantes del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional del Litoral, en coproducción con Demos, Centro Cultural y de Estudios. En este encuentro nos visita Esteban Gripaldi. Esteban, es un gustazo estar con vos. Esteban es licenciado en Sociología, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, doctor en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es jefe de trabajos prácticos en la Facultad de Humanidades, es becario postdoctoral por el CONICET en el IUCSO y desarrolla en su actividad académica, se desarrolla como profesor en las asignaturas de problemas epistemológicos de la sociología y metodología de la investigación cualitativa. Ambas materias se dictan en la carrera de sociología de acá de la UNL. También se desempeña como profesor en posgrados, ha publicado diversos artículos en revistas nacionales e internacionales y capítulos de libro. Recientemente ha publicado su libro Contar las pasiones tristes por la editorial Teseo en el 2023, el año pasado. Y su principal línea de investigación es la sociología de la salud mental, sociología de la salud, las metodologías cualitativas y biografías y discriminación. El tema que nos trae hoy a hablar con Esteban es principalmente la depresión y la salud mental. Antes que nada te quiero saludar, Esteban, ¿cómo estás? Hola Agustín, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la presentación, también por la invitación a vos, a Sinergia y a Demos. Placer Bueno, estar acá. gracias por estar también y por aceptarnos este encuentro. Esteban, quisiera poder empezar preguntando, bueno, si en verdad estamos, como hay tal vez algún consenso entre algunos autores, en una epidemia de la depresión o si es realmente, digamos, algo que está sucediendo como en muchos cuerpos, en muchas mentes. ¿Dónde lo podrías definir, digamos? Bueno, es una pregunta creo que compleja, que es motivo de muchas discusiones actualmente y que evidentemente, como decís, hay ciertas líneas de investigación, de tradición dentro de distintas áreas que vienen enfatizando que nos encontramos efectivamente en una epidemia de depresión. Y esto en gran medida apoyado por lo que vendrían a ser datos que provee organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, que viene señalando que hay más de 300 millones de personas que padecen depresión, que se ha convertido en el principal factor que conduce al suicidio, la principal causa de discapacidad y otras cifras que un poco permiten dar cuenta de la gravedad, digamos, de este padecimiento, sobre todo si lo pensamos en una clave histórica, que vemos como a mediados de la década del 50, en el siglo XX, básicamente era un, un trastorno que se presentaba como irrelevante en términos epidemiológicos. Sin embargo, décadas posteriores empieza a convertirse en el trastorno mental más frecuente, ¿no? Y esto que se ha acelerado notablemente según las cifras después de la pandemia de COVID-19. Entonces, anclado en esa línea, muchos investigadores dentro de la sociología dan cuenta de ciertas transformaciones en las condiciones materiales, en los estilos de vida, en la manera en que se producen las subjetividades que dan cuenta efectivamente de sí, de cierta agudización de malestares. Pero también es cierto que y esto es otra gran línea de investigación que viene a complementar más que a cuestionar del todo esto que mencionábamos, es que también enfatizan que hay una especie de epidemia, más que de depresión, de antidepresivos o de respuestas farmacológicas al malestar. Y en este sentido, lo que muchos autores enfatizan es que los diagnósticos se aceleran notablemente a partir de las transformaciones en lo que vendría a ser la psiquiatría. Cuando la psiquiatría empieza a definir la noción de trastornos depresivos, se va volviendo cada vez con las nuevas ediciones de los manuales más amplia y con eso también
incorpora más cantidad de personas, por así decir, en la categoría. Es toda una tradición de investigación, podemos decir, que enfatiza en lo que sería una patologización de la vida cotidiana, una medicalización de la vida cotidiana, que en gran medida lo que está señalando es que se convierten lo que vendrían a ser malestares, miserias o sufrimientos producto de la vida cotidiana como si se tratara de una enfermedad psiquiátrica, ¿no? Entonces, creo que hay una gran discusión, una tensión en torno a esto que lleva a discutir si estamos o no en una pandemia, pero que más allá de la cuestión por responder por sí o por no afirmativamente, me parece que la depresión efectivamente se ha convertido en un vocabulario que se ha expandido notablemente para dar cuenta de un montón de sufrimientos sociales y de malestares de la vida cotidiana, por Claro, y así decirlo. ahí, si se quiere, bueno, está, digamos, como esta caracterización, digamos, por parte de la psiquiatría o de la psicología, o quizás hay más estudios anteriores a los tuyos inclusive, eh, que, bueno, daban cuenta de una manera de entender la depresión, ¿no? ¿Qué te llevó a estudiar estos temas generalmente asociados a disciplinas psicológicas? O sea, ¿cuál es el incentivo por ahí o qué es lo distintivo que tiene para aportar la sociología desde tu punto de vista? Bueno, creo que son varias las razones que me fueron incentivando, impulsando a tomar como objeto de investigación lo que vendría a ser las depresiones, ¿no? Y uno de los puntos tiene que ver un poco con esto. Yo venía estudiando sobre el consumo de drogas y me interesaba efectivamente la depresión. Sin embargo, también lo que notaba es que claramente cuando buscaba investigaciones sobre el tema hay un marcado predominio de investigaciones dentro del campo de los sí, ¿no? La psiquiatría, la psicología, psicoanálisis, neurociencia, etcétera, etcétera, que es un campo muy diverso y muy complejo, pero que muchas veces enfatizan en una clave, si se quiere, individual para pensar, digamos, los problemas de salud mental. En este punto a mí me interesaba ver en la depresión una clave o una ventana para, si se quiere, estar explorando las subjetividades contemporáneas desde cierto punto de vista, enfocados, ¿no? Desde el malestar. En ese sentido, esa vendría a ser una de las razones que me impulsó a investigar sobre el tema. También específicamente la depresión se me presentaba como un tema particularmente interesante, no solo por lo que mencionábamos hace un ratito de la relevancia social o esto de la cantidad de personas con diagnósticos de depresión y en tratamiento por esto, sino también porque desde un punto de vista sociológico la depresión aparece como en gran medida el reverso de los ideales de época. ¿Qué quiero decir con esto? En gran medida en una sociedad donde las instituciones incentivan a que las personas sean algo así como el soberano de uno mismo, que tome las riendas de su vida, que el destino de las biografías depende exclusivamente de el sujeto, etcétera. La depresión justamente aparece como la cara contraria, es decir, el sujeto que no puede, o como dice un sociólogo francés, Ehrenberg, es la fatiga de ser uno mismo, este peso de no llegar a ser quien se quiere llegar a ser, ¿no? Cansado de soportar el mismo cuerpo, la misma vida. También en paralelo podemos decir es el reverso de lo que podríamos decir una sociedad cada vez más acelerada, donde se incentiva a la productividad, a la eficacia. La depresión, el sujeto depresivo aparece justamente como la persona desacelerada, la persona lenta, la persona que no puede cumplir, si se quiere, con estos ideales. También podemos decir, aparece en gran medida como la contracara de este imperativo moderno de la alegría, ¿no? De tener que tener un pensamiento positivo, estar siempre alegre, etcétera, una, como un deber. Justamente la persona depresiva aparece, según varios autores, autoras, como un aguafiestas, aquel no solamente que
eh, rechaza ciertos ideales de la vida cotidiana, pero que también no puede cumplir a veces con esas expectativas de las personas que los rodean. Entonces, en ese sentido, también a mí se me presentaba como una clave interesante ver esas subjetividades que aparecen, como decía, como el reverso, como la sombra de los ideales de muchas de las instituciones contemporáneas. Claro, y en Y tu metodología también, quizá una de las cosas más innovadoras que aportás en tu libro de Contar las Pasiones Tristes, como mencionábamos, eh, está la implementación de la técnica de narrativas biográficas. ¿Por qué usar esta técnica como recolector de datos, digamos? ¿O por qué utilizar esta herramienta metodológica, digamos, para acceder justamente a las subjetividades de las personas con depresión? bueno, sí, claramente la investigación se encuadra fundamentalmente desde abordajes de esto que se denomina narrativas biográficas, narrativas del yo, etcétera, formando parte también de lo que se conocen como los estudios biográficos, también estudios biográficos narrativos, que ponen el acento en la intersección entre biografías y sociedad, pero sobre todo, dice Ernesto Mecchia, también un sociólogo de la Universidad Nacional del Litoral y de UBA, sostiene que es distinto estudiar la historia de vida de las personas que cómo las personas cuentan sus vidas. A mí, si tomamos esta distinción, me interesaba mucho más poner el foco en cómo las personas cuentan su vida. Cómo cuentan su vida es una ventana, una clave para aproximarnos a las subjetividades de las personas, que si lo pensamos, la manera en que narramos, que contamos eventos significativos o acontecimientos que marcaron un antes y un después en nuestra vida, son justamente las maneras que disponemos de dar sentido y también coherencia a lo que nos pasa, a lo que vivimos. De ahí que consideraba que poner el foco en cómo cuentan, cómo relatan sus experiencias de depresión era una clave interesante para aproximarnos, ¿no?, a pensar las subjetividades. Y hay una cuestión, porque vos hoy mencionabas, ¿no? Como, bueno, hay una dificultad en las personas que son diagnosticadas con depresión para abordar sus relaciones sociales. Generalmente en los grupos aparece como esa persona que no logra cumplir las expectativas, ¿no? Decías recién. Entonces, ¿de qué manera ellos abordan, una vez diagnosticados, sus relaciones sociales, digamos? ¿Cuál es el cambio? ¿Hay algo distintivo entre el antes y el después? Bueno, sí, es una pregunta compleja. Evidentemente, lo que creo que pone de manifiesto un poco las entrevistas biográficas que hice, que fueron 42 entrevistas a personas diagnosticadas y o que reciben terapia por percibirse, digamos, con depresión, básicamente da cuenta de la relevancia que tiene las relaciones sociales, los vínculos a la hora de pensar la depresión. ¿Y por qué digo esto? Primero porque en gran medida las personas llegan a un diagnóstico de depresión o autopercibirse con depresión a partir de lo que vendría a ser una especie de trabajo colaborativo con las personas del entorno que los rodean, fundamentalmente gente del trabajo y de la familia, ¿no? Pero son quienes rodean los otros significativos lo que muchas veces hacen ver, dan cuenta de que la persona tiene un problema y que ese problema, digamos, requiere atención especializada, por así decir. Entonces, en esa clave, evidentemente, está lo social a la hora de darse cuenta la persona. Pero también está lo social cuando nos ponemos a rastrear las explicaciones o las teorías que manejan las propias personas acerca de por qué en determinado momento de sus vidas llegan a padecer depresión. Y es que evidentemente se pone énfasis en lo que vendría a ser la pérdida de vínculos afectivos, ¿no? La pérdida de relaciones de pareja, la muerte de personas cercanas, etcétera, pero en el origen y también en las recaídas aparece muchas veces esta cuestión de un debilitamiento de ciertos lazos sociales
que son centrales, digamos, para las identidades de las personas, ¿no? Entonces, ahí también aparece la importancia de los vínculos sociales, pero también en la cuestión de la gestión, si se quiere, de la depresión y del tratamiento, ¿no? Las recaídas y los procesos de recuperación están muy ligados, digamos, a ese acompañamiento con todas las ambivalencias, con todo también las disputas y tensiones que se generan en el ámbito de la familia, pero que dan cuenta de estas relaciones sociales. Las personas que disponían de menos apoyo eran, por lo menos en los casos que entrevisté, las que más dificultades también tenían para poder salir adelante. En cambio, las que más fácilmente lograron salir adelante, por así decir, tenían una narrativa de recuperación, eran personas justamente que lograron nuevas formas de socialización y han, digamos, restablecido vínculos que se habían perdido previos a la depresión, ¿no? Entonces, en ese punto también me parece que es importante. Resumiendo mucho de esto que me decís, me parece importante enfatizar que tanto antes de la depresión como después aparecen siempre en las narrativas de las personas, en su, cómo cuentan su historia, la importancia de los vínculos sociales, incluso en aquellos que recuperan narrativas más, em, por así decirlo, vinculadas a la psiquiatría y de pensar que el problema que tienen es de un desbalance químico, ¿no? Y que su manera de intervenir en el problema se basa justamente en equilibrar ese déficit de serotonina. Claro, creo que va quedando mucho más en claro, por lo menos para quienes no estudian sociología o no están por ahí en el lenguaje, cuál es el rol realmente revelador por ahí que tiene la sociología para aportar, ¿no? Y en ese sentido, digo, bueno, retomando lo que estás diciendo, es muy contradictorio en un contexto donde hay una profundización, si se quiere, de un proceso más individual de los problemas. Eh, por otro lado, hay una importancia en la narrativa, ¿no? Se cristaliza una importancia en los vínculos sociales y en mantenerlos. O sea, las personas que se recuperaban finalmente eran aquellas quienes podían mantener sus vínculos sociales con mayor frecuencia y los podían ayudar de alguna otra forma, ¿no? Entonces, eh, vos acá en Contar las Pasiones Tristes eh, manejás esta hipótesis. Manejás la hipótesis de, bueno, junto a a la proliferación de marcos de referencias para pensar nuestras biografías, así como los sufrimientos críticos, psíquicos y la imprecisión de la noción de depresión, contribuyen a una diversidad de formas de contar acerca de tales experiencias. O sea, hay una multiplicidad de maneras de narrarlo, decís vos, ¿no? Pero la cuestión es la siguiente, o sea, ¿cómo impacta entonces la narrativa del yo frente a los problemas y a los vínculos? En definitiva, eh, ¿qué es cuál es la puerta, digamos, que lo lleva a la luz, digamos, o a la recuperación en última instancia? Eh, ¿Es la profundización de los vínculos sociales o es eh, caer en la cuenta de que, bueno, yo tengo que salir o yo lo puedo hacer? ¿Cuál es como el quiebre ahí entre quienes pueden salir y quienes no? Bueno, sí, la verdad que es una pregunta también compleja, difícil. Creo que justamente con esto que mencionás es que hay una multiplicidad de narrativas y en este contexto también una multiplicidad de marcos de referencia o de maneras, digamos, de insumos que disponemos, ¿no? Dentro de la cultura para dar cuenta de experiencias de sufrimiento psíquico, pero que evidentemente, como decía antes, aparece muy marcado en la relevancia de los vínculos sociales. Ahora también, dos cuestiones que por ahí me parece interesante, digamos, a remarcar que tiene que ver con esto de lo que yo denominaba como paradoja del padecimiento en dos planos, digamos. Por un lado, una paradoja del padecimiento en el sentido vincular, donde las personas cuando cuentan su historia durante la depresión, anhelan, desean, digamos, vincularse con más personas y justamente intentan implementar actividades para tener mayores vínculos.
Sin embargo, hay algo que lo lleva al aislamiento, a un proceso de desvinculación involuntaria, de distanciamiento, de desconexión del resto del otro, que ahí evidentemente pone de manifiesto que efectivamente es un problema también relacional. Y en este punto también, retomando esto que me decías, asociado a la voluntad, otra de las paradojas que un poco encuentro en estos relatos tiene que ver con lo que yo llamo como paradoja de la voluntad. Y que efectivamente, con todos los discursos de una cultura terapéutica que va más allá, digamos, de la cultura, por así decir, de los discursos más oficiales de las terapias, sino que eh, la cultura en general, que tenemos a disposición un montón de lenguajes que ya están por fuera de las terapias, que forman parte de la vida cotidiana de las personas, pero que hay un mayor énfasis, a veces excesivo, en la agencia individual. Entonces, se da muchas veces la paradoja de lo que digo de la voluntad, en el sentido de que las personas cuentan de que el problema que tienen es un problema de voluntad. Justamente Ujú. la depresión aparece como el quiebre de la voluntad, una especie de no poder querer, este no poder querer. Sin embargo, a la hora de dar cuenta de cómo salir adelante, las personas enfatizan muchas veces que lo que se trata es de poner voluntad. Y eso es también uno de los problemas más asociados con la familia, con las personas con quienes se rodean, que es este énfasis en la agencia individual, en que ponga voluntad, en que puede salir adelante si se lo propone, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un contexto bastante inadecuado para deprimirse a pesar de la cantidad de gente con depresión, porque efectivamente están muy presentes ciertos discursos meritocráticos, como le llama Sí, de un hecho autor. te agrego, vos lo decís como sociedad del rendimiento, que de hecho es una caracterización que hace Han, acá lo mencioné en el libro, pero es esta necesidad todo el tiempo de superarse uno mismo y de encontrar la voluntad necesaria para hacer lo que hay que hacer, más allá de cualquier tipo de condición, o sea, ya sea que el trabajo está mal retribuido o que no te alcanza hasta fin de mes, digamos, problemas cotidianos que aparecen en la vida de las personas, lo que aparece como, bueno, esta necesidad de hacerlo, eh, tiene que ver con un relato muy presente en la sociedad de hoy en día. Eh, y en eso yo hoy recordaba que mencionaste esto de, bueno, hay, si se quiere, una situación más de antidepresivos, digamos, ¿no? O una pandemia de antidepresivos, así lo mencionaba, ¿no? Em, Digo, ¿cómo, por qué se caracteriza de esa manera? O sea, cuál es el vínculo, digamos, entre, si se quiere, en este caso, la farmacología, porque en definitiva los antidepresivos funcionan como eso, o sea, eh, no nos vamos a deprimir tanto por estas cuestiones y por tomar una píldora. Pero bueno, ¿cómo funciona, digamos, y qué es lo que ves, en todo caso, desde tu aporte o desde tu visión? Bueno, sí, con el tema de los antidepresivos son, son varias las cuestiones, ¿no? Pero me parece por ahí importante enfatizar de que quizás a diferencia de otros estudios que se han hecho en otros lugares, que aparece muy marcada la idea de lo que vendría a ser neuronarrativas o narrativas donde las personas explican exclusivamente el origen de su padecimiento y la manera de salir adelante con claves puramente, por así decir, farmacológicas. Tengo un déficit de serotonina, tomo un medicamento que me da serotonina y me restablezco, por así decir, vuelvo a Claro. ser el yo que era antes. Sin embargo, en las narrativas, en los relatos de las experiencias que con la gente que me relacioné, no aparece muy marcada esta idea, sino que el psicofármaco aparece como un elemento que puede contribuir, digamos, pero Pero que no solucionar. es, claro, no soluciona. Es a veces una readaptación artificial al mundo, pero que evidentemente la salida, digamos, a veces no se sabe por dónde, pero no viene, digamos, de la mano exclusiva de
un fármaco, ¿no? Claro. Entonces, em, ahí también está la cuestión de esto que mencionabas antes, el voluntarismo mágico que habla Mark Fisher, ¿no? Esta idea de el peso de la voluntad individual, sin embargo, las personas en determinado momento de sus biografías asumen de que necesitan, digamos, algo para tener mayor fuerza, digamos, mayor energía, que es el antidepresivo como un actor que ayuda, digamos, a esa voluntad quebrada o dañada. Ujú. Y abro otra ventana acá quizá, pero que tiene que ver con lo mismo. O sea, ¿cuáles son las instituciones que tienen la capacidad de interferir, digamos, en estos problemas? Y ahí, bueno, meto, si se quiere, al Estado en la discusión, porque hablamos de manicomios un poco, hablamos también de hospitales o de lugares en donde las personas buscan de alguna otra forma, no refugio, sino más bien la contención necesaria de una institución que esté adaptada para abordar ese tipo de problemáticas. Pero digo, ¿cuál es el rol del Estado ante la intervención en estos problemas? Y dejo otra pregunta, si querés la podemos pensar, de, bueno, ¿cuáles son, de alguna otra forma, las políticas públicas que se pueden implementar para sanear estas condiciones o, eh, sí, a ver, para sanear las condiciones sociales y materiales en las que se desarrollan estas personas, ¿no? Hay un problema estructural, en definitiva, que está también articulando el desarrollo o configurando el desarrollo de esta problemática. Entonces, bueno, ¿cuál es el rol del Estado en todo eso? Bueno, sí, creo que se da un fenómeno para mí bastante singular, que se trata de que evidentemente se reconoce de que estamos ante un problema social, se trata de un problema público, esto que hablábamos, se trata generalmente suelen señalar que estamos en una epidemia, se señala que es una sociedad depresiva, etcétera, pero cuando vemos de qué manera se aborda ese problema público, vemos que el énfasis da en la responsabilidad individual de las personas y del entorno de quienes sufren. Entonces se da algo curioso, una responsabilización de quienes están padeciendo esto. Si vemos, por ejemplo, en los informes, donde se alerta, digamos, sobre la gran cantidad de personas con depresión, etcétera. Cuando vamos a las recomendaciones, no hay cuestiones, por así decir, de política pública o de Estado acerca de cómo se pueden abordar esos temas, sino de pedir ayuda, es decir, habla con alguien, cuando justamente, un poco lo que hablábamos, a veces las personas no pueden, digamos, pedir ayuda o no tienen los elementos para reconocer que eso por lo que están viviendo se vincula a un problema de salud mental, ¿no? Entonces, hay otra vez este reenvío, digamos, de las instituciones al sujeto a hacerse cargo. Después, en cuanto a qué se puede hacer y si se puede hacer algo, en gran medida yo creo que efectivamente hay muchas cosas para hacer. En un punto muy general podemos decir que muchas depresiones son consecuencia de ciertas exclusiones, segregaciones o injusticias sociales de largo tiempo, ¿no? Por así decir, gente que ha perdido el empleo y que no ha podido volver a conseguir, etcétera, son personas que tienen mayores probabilidades de sufrir depresión. Evidentemente, políticas de Estado que aseguren cierto empleo, cierta estabilidad, etcétera, es un modo, digamos, indirecto de atenuar esas cuestiones. Sin embargo, digamos, también hay cuestiones, por así decir, de manera más directa y que hay datos a nivel mundial que ponen de manifiesto que los grupos que han sufrido humillaciones, estigmatizados, etcétera, tienen muchísimas más probabilidades de sufrir depresiones que otros grupos. Entonces, una manera, me parece, de un trabajo de prevención de la depresión implica poner el foco, digamos, en esos determinados grupos, digamos, que han sido muchas veces marginalizados, ¿no? Pero también no solo se trata de prevenir, sino también de políticas públicas que contribuyan a que haya
efectivamente una salud, digamos, mental, que las personas puedan tener acceso y un tratamiento, si se quiere, eficaz. Y una de las críticas, una de las cuestiones que yo rastreo en el libro, en las entrevistas que hago, tiene que ver con las experiencias con los profesionales. Y bueno, muchas de las críticas tienen que ver con la incapacidad de tener acceso, de mantener el acceso por justamente los costos de la medicación, de las obras sociales, eh, de mantener una regularidad, digamos, en el tratamiento, etcétera. Entonces, evidentemente, que se que se financien, digamos, cuestiones de salud a nivel de mental, contribuye, digamos, a eso, a que las personas puedan atenderse, digamos, a tiempo y recibir un tratamiento, si se quiere, de mayor efectividad. Em, y por último, también me interesa pensar que, bueno, ahí cortamos esto último. Por. eh, ah, Seguilo, si no, no hay problema. no, creo que está bien. Bueno, dale, le digo. Dale, sí. Por último, también me parece importante enfatizar que en cuanto a políticas públicas, no se trata de caer en la idea de un sujeto depresivo como un sujeto universal, como que todas las depresiones son idénticas o iguales y en este plano, eh, en personas de distinta generación, de distintas edades, etcétera, sino que lo importante, creo, a la hora de diseñar políticas públicas puede estar vinculado, ¿no?, al desafío de pensar en la cuestión de la intersección identitaria, ¿no?, de ciertos grupos, como decía hoy, que tienen mucho más propensión a sufrir depresión y de determinadas maneras, ¿no? Entonces creo que el desafío de la política pública es rastrear y poner el foco, digamos, en determinados grupos y no confundir con algo así como una especie de sujeto universal depresivo, ¿no? Acá en Santa Fe se dio un caso en los 90, puede ser, ¿no? Donde se aprueba la ley de salud mental. ¿Es así? 2010. Ah, Sí, en Santa Fe. en Santa Fe en el 91, si no tengo mal aquí. Sí, sancionada en el año 1991, la ley 10.772. Eh, Vos hablas también un poco en el libro, ¿no? De esta distancia que aparece entre la implementación de políticas públicas y lo que termina pasando realmente en la práctica. ¿Qué es lo que has visto? ¿Y qué es lo que sucede hoy en día, digamos? ¿En qué situación está, digamos, el tratamiento de este tipo de problemas? Es interesante la pregunta y evidentemente una de las cuestiones que aparece tiene que ver con la crítica, digamos, a el sistema de salud mental, ¿no? O la cuestión de estar desbordado en gran medida. En este punto que no mencioné, pero también hice entrevistas a profesionales del área de salud mental, ¿no? Y en los servicios. Y evidentemente aparece esta cuestión de la cantidad de demanda y la imposibilidad de poder cubrir esa cantidad. Pero también me parece interesante enmarcarlo en el contexto actual del último tiempo. Ahora estamos en la idea de que se estaba por cerrar el Hospital Bonaparte en Buenos Aires, justamente orientado, digamos, a cuestiones de salud mental, que creo que pone el foco en dónde está el interés, si se quiere, de la política pública y en dónde no, ¿no? Bien. Tevi, la verdad, un verdadero gustazo que estés acá con nosotros. Gracias, gracias por todo. Yo por último, y también desde Sinergia, obviamente, tenemos la pregunta que hacemos al final de cada episodio, que es, ¿cuál es el desafío de la sociología santafesina? ¿O cuál es el desafío que la sociología santafesina atraviesa en todo caso? ¿Y qué es lo que vos pensás, digamos, que puede fortalecer a la comunidad de sociología del litoral en general, ¿no? Bueno, no, muchísimas gracias, como te decía, por la invitación. Es un gusto para mí poder estar acá. Y bueno, y la pregunta es interesante y compleja, ¿no?, al mismo tiempo. En mi opinión, para mí, en general, la sociología está ante un gran desafío que tiene que ver con intentar dar respuesta, comprender un montón de cambios sociales tan vertiginosos como se vienen dando en las últimas décadas, en los últimos años. Específicamente,
en la cuestión de la sociología del litoral, y esto es una opinión personal, me parece que es interesante la idea de poder establecer o profundizar, digamos, vínculos con actores institucionales, con actores de la sociedad civil, para que la sociología, junto con con otros actores, podamos dar respuesta, digamos, a los problemas concretos de la gente, ¿no? Y en este sentido, creo que la sociología puede contribuir, digamos, a producir conocimiento, a hacer intervenciones también que, si no suprima, al menos pueda disminuir un poco de las injusticias o de los sufrimientos sociales, digamos, humanos. Bárbaro. Así que muchas gracias. Sí, muchísimas gracias a vos. Esto fue Conciencia Podcast, producido por Demos y Sinergia.